Vamos a hablar con Germán Chiarabilio, vamos a empezar una serie de charlas que tienen que ver con, con que, no sé si es despuntar un poco el vicio o la profesión que me llevó durante tanto tiempo y con tanta alegría, con lo que significó una pasión como el periodismo, pero lo quiero trasladar mucho más a que descubramos otras instancias y trabajar no solamente con deportistas, sino con algunas otras alternativas y que podamos tener una charla más íntima para que ustedes conozcan a los personajes, para que nosotros también podamos tener el aporte de ellos hacia muchas de las cosas que nosotros hacemos. Porque siempre decimos, bueno, vamos a hablar del deporte, vamos a hablar de distintas alternativas y realmente queremos hablar con los protagonistas para conocer sus historias, sus grandes enseñanzas de vida y poder así dialogar con ellos y que ustedes también lo puedan compartir. Un gran saludo a todas y todos los que se van sumando en esta tarde. Quiero ver si puedo sumar a Germán. Ahí está. Y estoy tocando bien los botones y lo tengo a Germán. Lo tengo a Germán ahí. Buenas. Ahí está. Ahí está. Hola Hola Germán. Marcelo. Muy ¿Cómo bien. está? ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Bueno, ¿Me ves bien? ¿Todo? yo te escucho bien. Mi micrófono tenía alguna interferencia no te podía tener. Bueno, Ahí está. Bien. gracias por aceptar. Un placer, Marcelo. Ojalá Bueno. la gente que se sigue, que se sume, podamos charlar un ratito y entretenernos y nada, divertirnos y llevarnos algún que otro concepto. Sí, sí, esa es la idea. Bueno, si algún desprevenido no sabe quién es Germán, Germán es uno de los grandes atletas que tenemos en Argentina. Fue finalista olímpico mundial, campeón mundial sub-18, sub-20, campeón sudamericano, iberoamericano, 2 medallas panamericanas, plata y bronce, Olimpia de oro. Y además de haber competido en los Juegos Olímpicos de Beijing, de Río, no pudiste hacerlo en Tokio. A ver, contame esa experiencia de prepararte. Primero nos agarró la pandemia. Llegás preparado para la competencia y el día antes te dicen, no, tenés COVID, no podés participar. Bueno, arrancaste por lo peor, ¿eh? Arrancaste por lo más difícil. Vamos Fue por una lo más experiencia. feo. Sí, fue una experiencia, sí, como contabas, muy difícil, distinta, dura, sinceramente, porque, bueno, me venía preparando hacía mucho tiempo. Este ciclo olímpico, esta olimpiada, como se le llama al periodo entre Juego Olímpico y Juego Olímpico, fue más larga, tuvo 5 años porque se postergó de 2020. Y venía preparándome muy bien, había ido a Europa varios meses previos a Tokio, alejándome un poco de mi familia, porque bueno, nuestro trabajo lo requiere así, y llegar a Tokio, estar ahí en la Villa Olímpica, ir a la ceremonia de apertura, y no poder entrar al estadio a competir, la verdad que fue difícil porque bueno, uno no se lo espera, si bien estaba dentro de la regla, el que daba positivo quedaba fuera, lo sabíamos, pero hasta que no te ocurre, digamos, no lo valorás y bueno, no, me tocó. ¿Qué va a hacer? Me tocó y tuve que quedar excluido. Pero bueno, vamos a la parte linda, porque llegaste hasta ahí, porque tuviste una carrera en un país en donde cuando nacés te dan una pelota de fútbol, por allí algunos de los pueblos de nuestra provincia también te dan una de básquet, tal vez, pero nunca una garrocha, nunca el atletismo como una alternativa. ¿Quién te incentivó? ¿Cómo llegaste a practicar atletismo? Sí, la verdad que no es común, no es para nada normal, pero en mi entorno, en mi contexto, sí lo era. Mi papá, mi viejo Guillermo fue atleta, fue saltador de garrocha, él aprendió, nosotros somos de la ciudad de Santa Fe, capital, y él Ujú. aprendió en el colegio secundario atletismo y particularmente salto con garrocha.
Y después se dedicó, digamos, fue atleta muchos años y después se dedicó a la docencia, profe de educación física, y enseñó atletismo en el Instituto de Educación Física de Santa Fe. Y bueno, toda mi familia, mis hermanos somos tres, Guillermo el mayor, Valeria la menor también, y mi mamá también en algún momento pasamos por el atletismo y en el sur de la ciudad de Santa Fe, donde se encuentra el CARD, la pista del CARD, fue básicamente el patio de nuestra casa en la Ujú. infancia, porque nosotros íbamos ahí a jugar o a ver torneos fines de semana de atletas que competían de mi papá y después con los años nos fuimos enganchando. Si bien no era habitual, obviamente como deporte, como decís vos, en mi entorno sí lo era y bueno, ese fue el motivo por el cual comencé. La sensación que tenemos es que, salvo que haya un profesor puntual como he tenido en la secundaria, que el viejo Sensi, que fue, seguramente lo has conocido, hombre de Sí, claro, por atletismo, supuesto, por supuesto. que te incentivaba allí en el Politécnico, algunos tomaban ese camino de practicar atletismo, o una familia que viene de allí. En Argentina realmente no tenemos esta posibilidad de fomentarlo, ni desde el Estado lo hacemos, bueno, ni desde los aportes del Estado, ni tampoco como una currícula que en el colegio se incentive este tipo de prácticas. Sí, mira, la verdad es que el atletismo está mucho más presente de lo que creemos, porque básicamente caminar rápido, que hacer marcha o correr o hacer running, que le llaman hoy, es hacer atletismo, es atletismo. A lo mejor no es el Sí, atletismo formal dentro de una pista o reglado, competitivo. pero saltar a lo mejor una valla o un obstáculo es atletismo también, lanzar una piedra es atletismo porque está el lanzamiento de balas, jabalina, está mucho más presente, pero como decís vos, sí, no es un deporte por ahí tan popular. Para hacerlo o practicarlo de forma por ahí más habitual o formal requiere de una mínima infraestructura, no hay tantas pistas o lugares que tengan sus elementos para poder hacerlo. Y me encantaría a mí poder verla en la currícula escolar. En alguna época sí estuvo atletismo en el colegio como formativo. Aprender esas por ahí cualidades básicas, como te contaba, correr, saltar y lanzar, eso es atletismo. Ujú. Después te puede servir de base para cualquier deporte. Germán, tenés 34 años y dedicados a la alta competencia desde muy chico. ¿Cómo es vivir esa etapa o vivir tu vida con la alta competencia, en donde siempre te tenés que cuidar, siempre tenés que cuidar los horarios? Seguramente tus amigos iban a bailar, salían de caravana y vos, no, tengo que entrenar. Tu familia también, tenés una beba de un año y también atendiendo permanentemente tu vida dedicada al deporte, porque para seguir en el nivel que estás, con 34 años, si no te cuidás, no tenés chances. Tal cual. Bueno, si bien nunca lo tomé como un sacrificio, porque sacrificio me suena muy fuerte, creo que fue una lección de vida, no por ello ha sido sencillo, ni tampoco por ahí menos interesante, y que en algunos momentos me ha costado mucho, varias cosas de las que mencionás, como tienen que ver con por ahí estar lejos de la familia en momentos importantes, cumpleaños, épocas, me acuerdo, de la juventud, donde me tocaba viajar al exterior o representar al país y no podía estar con mis compañeros o en lugares donde uno está habitualmente a los 18, 17 o 20 años compartiendo con lo social. Me tocó una vida, me tocó, digo, elegí una vida gracias a la oportunidad de por ahí del espacio que me dieron por mi familia, por el entorno donde nací, pude ir eligiendo esos lugares que me dio muchísima satisfacción, lo tengo que decir, soy un agradecido, eterno agradecido de todo lo que me dio el deporte, pero al mismo tiempo saber que, como dijiste, hay que cuidarse, saber que hay cuestiones que no se pueden hacer porque van en contra del rendimiento deportivo, pero la verdad es que el precio valía ponerse la camiseta argentina, valía poder subirse a un podio,
valía hacer ese esfuerzo por viajar al exterior y conocer nuevas culturas. Creo que en el balance general todo eso lo valió. Y bueno, ya que había empezado por la más fea y contás estas que para vos en definitiva en el balance de tu vida, no, ¿lo volverías a elegir una carrera como la que llevas, una vida como la que tenés? Sí, sí, la verdad que sí, Marce. La verdad que la volvería a elegir, independientemente de que sea un deporte por ahí, llamémosle no tan popular o que no trae el día de mañana tantos recursos económicos, a lo mejor como otro deporte o tan profesional. A mí me dio un montón de cosas mucho más valiosas que la plata. Me Ujú. enseñó a trabajar en equipo, me enseñó a esforzarme, me enseñó en que tengo que planificar si quiero llegar a algún lado, me enseñó a que tengo que respetar las reglas y todas esas cuestiones, esa escuela paralela que para mí fue y sigue siendo el deporte, eh, la verdad que me la dio en este caso el atletismo, pero es intrascendente la disciplina, digamos, en sí, me la dio el llevar adelante una vida de deportista y pretender buscar calidad en lo que hago. Y el día de mañana, cuando por ahí me retire, seguramente estas cualidades van a quedar conmigo para lo que intente hacer en el futuro. Entonces, es súper positivo, sí lo volvería a elegir, a pesar de que tuvimos épocas también muy difíciles, pero soy un agradecido, realmente soy un agradecido. Vos sabés que aquellos que no están compenetrados en el deporte o que no lo viven de cerca, bueno, ustedes protagonizándolo, nosotros criticándolo, siempre haciéndolo más fácil, desde el lado del punto del periodista deportivo. El que no está compenetrado de pronto cuando yo soy uno de los que sostiene que los chicos a la escuela tienen que ir, basta de uniforme, ropa deportiva y todos los días tenés que tener una activación de 40 minutos en clase. Yo creo que la currícula tiene que ser esa. Entonces algunos creen que el deporte es una pavada o un pasatiempo. Y vos hablaste de algo que es fundamental para mí, que es un ordenador, es una disciplina. En un deporte vos sabés lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Te educa sin querer y educa a chicos que a lo mejor no tienen una conducta que ya la asumen, pero se le impone el deporte en sabiendo estos son tus límites. ¿Podés hacer esto o no podés hacer esto? Es un educador nato. Marcelo, y te agrego, a través del juego, a través de lo lúdico, y eso está Claro. espectacular, y eso está espectacular, a través de muchas veces el compartir, a través de muchas veces el equipo, a través de muchas veces para que nos vaya bien a todos tenemos que alinear los incentivos. Entonces, por eso digo que es una escuela subliminal, digamos, no te cuentan que es una escuela, pero lo termina siendo el deporte, si uno lo encara y lo ve desde ese lugar. A mí me Uh-huh. encantaría que haya estímulo deportivo, de actividad física, y no solo desde el punto, en los colegios, lo que planteabas vos, y no solo desde el punto de vista desde lo formativo a nivel valores, sino que desde muchos lugares también, sobre todo el tema de la salud y la prevención de un montón de enfermedades en el futuro, porque tendríamos mucha menor población sedentaria, o mucha menor población que llega a edades por ahí críticas con factores de riesgo con sedentarismo. Y eso también es un cálculo, inclusive desde lo económico, está estudiado también, que ahorraríamos mucho dinero en fármacos y en medicina y demás. Entonces, a mí me encantaría, yo, independientemente del deporte, ver al deporte como el campeón, el que se sube al podio, esa elite que es muy chica, que es cierto que es muy chica, tenemos que verlo como un amplificador. Lo que Uh-huh. eso genera en la sociedad, lo que un Messi, un Ginóbili, lo que una Luciana Aymar, lo que una Un Paula Pareto, Chiaraviglio. bueno, generan como espejo en los más chicos, digamos, que obviamente no todos pueden ser Messi, pero todos quieren serlo, y ese deseo, esa zanahoria que tienen los chicos hace que se muevan, que vayan para adelante, que busquen sus objetivos. Me parece que encararlo por ahí tenemos el éxito asegurado, Marcelo. Sí, sí. Bueno, compartimos estos deseos y uno trabaja para eso. Mirá, con una persona que está en tu equipo y que sé que aprecias mucho y que también está en mi equipo
como Marcelo Márquez. Eh, bueno, él es uno de los emprendedores de un trabajo que tenemos de escuelas deportivas en lugares muy humildes en Rosario. Son 7 escuelas deportivas que llevamos a cabo conjunto a un proyecto que tenían los curitas de barrio. Y en esto que vos decías del ordenador social, eh, nos fuimos a buscar barrios acomodados, los barrios más espesos y donde los chicos mayormente sufren. Y en los encuentros que hemos hecho hasta aquí, que hemos hecho 5 o 6, no hubo una, y se enfrentan entre barrios que son complicados, no hubo una sola pelea, no se agarraron una sola vez a trompada, no hubo un momento en esos encuentros que tengamos que decir, che, tengamos cuidado, compartieron el momento, jugaron a la pelota, compartieron una hamburguesa, una gaseosa, se tomaron el colectivo que le habíamos puesto allí y se fueron. Entonces, vaya si no es un ejemplo de lo que vos estás contando, ¿no? De cuántas veces tendríamos que replicar esas cosas. Sí, bueno, primero mandarle un gran saludo a Marcelo Márquez, un gran amigo en común. Ya digo amigo porque más allá de que es un gran profesional, lo conozco de hace muchos años y me ha ayudado mucho y bueno, laburamos juntos de hace rato ya y conozco su ímpetu en en estas cuestiones, ¿no? Intentar generar algunos cambios en comunidades, en lugares y me alegro que estén con este proyecto. Lo que decías vos tiene muchas cosas que son interesantes. Me parece que el hecho de tener un objetivo común, en el caso de los chicos, a lo mejor un partido de fútbol el sábado, hace que vos durante la semana digamos, te prepares, por ahí significa comer mejor, acostarme a dormir temprano, tener algunos tips, algunas cuestiones para decir, me sirve a mí, me conviene a mí tener un cierto cuidado de mi cuerpo, que es mi herramienta de trabajo, para poder rendir bien el fin de semana. Eso ya nos Uh mantiene -huh. ocupados, ya nos mantiene con un objetivo. Son cuestiones que están buenísimas y que sin querer van marcando por ahí ese construir metas y objetivos y lineamientos a mediano y largo plazo, que después lo replicamos no solo en el deporte, sino en lo que hagamos el día de mañana, en tu profesión, en la familia. Entonces, eso está buenísimo y bueno, ojalá puedan multiplicar estas actividades con la herramienta del deporte, ¿no? A través del deporte, que es algo que todos tenemos en común y que nos gusta, para poder, nada, modificar esas realidades o al menos intentar mejorarlas. Bueno, arranqué muy agrio y muy mal y te pregunté por el peor momento de tu vida deportiva. Contame, ¿cuál fue? Digamos, tuviste muchos logros. La verdad que repasar tu carrera ha sido realmente impecable y vas a quedar en la historia argentina como uno de los atletas más destacados. Pero contame, ¿cuál fue el lugar que me dijiste, este es el punto máximo de mi carrera? Llegué hasta acá. Este es el punto que va a ser difícil superar. Mira, para mí, porque yo lo veo, lo encaro de diferentes lugares a la hora de analizar cuál podría haber sido el mejor momento de mi carrera, creo que fue el haber sido finalista, llegar a la final olímpica en los Juegos de Río de Janeiro en 2016. Y no Uh -huh. solo por el componente técnico, que es haber saltado la marca para entrar a la final y estar entre los 12 mejores del mundo, que en mi deporte es un resultado más que significativo, que después vamos a charlar a lo mejor de éxito y qué es el éxito y demás, Uh y qué es -huh. ganar. Más allá de eso, Exacto. también hubo la otra parte estuvo la otra parte de mi vida que es muy importante, que al haber sido en Brasil, en Río de Janeiro, pudo estar mi familia y mis amigos en la tribuna viéndolo en primera persona. Inclusive estuvo Marcelo Márquez, nuestro amigo también, en esa final Sí. olímpica que para mí fue histórica en Río de Janeiro. ¿Y por qué te digo que esto es importante? Porque mi vida a lo largo de mi carrera tuvo como dos partes. Cuando yo estaba en Argentina, que tenía que ver con lo social, y cuando por ahí viajaba al exterior, que tuve la suerte de estar mucho tiempo afuera, yo le contaba a mis allegados, a mis amigos y demás, la vida que hacía allá, pero nunca pude interrelacionar esas dos cosas y poder mostrarles en vivo y en persona qué es lo que yo hacía más allá de lo que me veían por televisión y demás. Entonces, haber tenido la oportunidad de que estén ahí presentes las personas que yo más quiero y encima haber podido entrar a una final olímpica, creo que hay muy pocos momentos que se pueden
replicar a ese, ¿no? Y me dejaste en la respuesta dos cosas que, que me las tiraste para que sigamos profundizando y está muy bueno. Una tiene que ver con qué es el éxito, ¿no? Y otra con el tema de una palabrita que está muy de moda, que es el tema del mérito. ¿Qué es para vos el éxito y qué es la cuestión esta de que está muy en boga del mérito, la meritocracia? ¿Cómo tomás esas dos palabras, esas dos definiciones? Bueno, mira, el primero, el éxito para mí tiene que ver con algo interno, digamos. Yo separaría o me gusta separar lo que es ser exitoso a ganar, porque muchas veces uno puede no ganar y haber tenido éxito. Exitoso puede ser un proceso, exitoso puede ser un resultado de quedar segundo, tercero, cuarto, quinto, o inclusive, como te conté, ser finalista olímpico, que yo quedé 9 en la final de 12 en Río, noveno, y que a lo mejor en futbolizando el concepto hubiese sido un mal resultado, porque el que no gana pierde. En mi deporte no es así. Y para lo que es Ujú. la historia de mi deporte, fue un éxito total, porque fue la mejor por ahí ubicación para mí o para un garrochista. Entonces, eh, eso es subjetivo y tiene que ver con el propósito o el objetivo que uno se planteó para esa competencia. Tranquilamente puede ser exitoso un noveno puesto, un octavo, un quinto puesto, o tal vez ganar también o subirte al podio. No es que Ujú. si no ganaste, no es un éxito. Entonces yo, digamos, tomo éxito como esa cuestión. Y segundo, el tema de la meritocracia. Yo vengo de un mundo donde sí, es muy crudo si querés y solo con mérito se puede llegar a un podio o a lograr una medalla, solo, digamos, esforzándote y haciendo cosas a lo mejor distintas al promedio, uno puede sobresalir y poder llegar a los lugares por ahí que más pretende. Pero hay que hacer una salvedad y es desde dónde arranca la competencia, cuál es la línea de partida. Ya. Porque por supuesto que uno tiene que garantizar una mínima oportunidad para después decir, bueno, a ver quién tiene más mérito o quién tuvo la capacidad del que sea, física, técnica, táctica, para sacar ventaja y ser un distinto o sobreponerse ante el rival. Creo que en eso tenemos que trabajar mucho, pero una cosa no anula la otra. No es que, Mm. que porque no está, digamos, no partimos toda la misma línea, entonces no vale más el mérito, porque creo que el mérito muchas veces, es un sistema de incentivos impresionante, porque si no es como que te sacaría las ganas, total da lo mismo, hacerlo o no hacerlo. Pero por el otro lado, tenemos que, yo creo, trabajar mucho también para que en ese mérito que pretendemos en las personas, tengan todos al menos un mínimo estándar de posibilidades para poder competir. Perfecto, perfecto y clarísimo y comparto cada una de las cosas que decís, Germán, porque uno de pronto, si vos lo decías bien, lo del noveno puesto, desde dónde venís, cómo practicabas, cuánto tuviste que irte de tu casa. Eh, yo, por una cuestión de los chicos míos que jugaban en algún momento, practicaron tenis en forma competitiva, y algunos cuando decían, che, 100 del mundo, y yo veía los torneos de cerca, los G3, los G2, la cantidad de pibes que eran unos fenómenos, y yo pensaba, 100 del mundo, lo que hay que hacer para ser 100 del mundo. Desde Argentina tenías que viajar a competir y te salía una fortuna, vea, el mérito que hacía cada pibe de eso o piba que llegaban a ese lugar. Bueno, y lo mismo pasa con vos en el atletismo, cómo te tuviste que desarraigar de tu tierra para hacer una vida totalmente distinta y nueve del mundo, pero hay que sacarse el sombrero y aplaudirlo de por vida. Solamente algún necio o quien no entienda puede decir, este salió noveno en una final. Por eso, Marcelo, cuando hablábamos del tema del éxito, no hay que confundirse y por ahí vivir expectativas de terceros o de gente de afuera. Vos entendés muy bien, el periodismo también hace su parte. Yo creo que son muy importantes porque amplifican y le dan difusión a nuestras actividades, pero muchas veces ese nivel de expectativa que se genera
sobre los deportistas sin mucho fundamento o a lo mejor sin conocer la interna. eh, por ahí pueden hacer a lo mejor un análisis un poco fuera de la realidad y cargar demasiado peso en esa mochila y después el atleta tiene que salir a responder por qué no cumplió como debería haber cumplido. Entonces es difícil para el atleta también tener claro eso. Yo creo que insto, digamos, a que los deportistas se pongan objetivos que sean realizables con su equipo de laburo, con la gente que sí los conoce, porque el éxito va a estar en de dónde uno parte y hacia dónde uno llega, pero tiene que ver con uno en comparación a uno mismo. El de al Ujú. lado, uno no sabe qué elementos tuvo, si tuvo más posibilidades o si, no sé, tuvo una mejor garrocha o un mejor calzado o si pudo entrenarse en mejores condiciones. Entonces, si uno se supera o supera los objetivos que uno mismo se coloca, creo que por ahí estamos más cerca de, yo creo, entender el concepto de éxito desde este lugar. Y además, Germán, que vos te vayas a dormir o que hoy con 34 años mires para atrás y digas, che, la verdad que hice todo lo que estuvo a mi alcance, no me puedo reprochar nada. Tal cual, eso, esa tranquilidad, digamos, es una de los confirmadores de que a lo mejor el proceso estuvo bien hecho. Puede que haya cosas que tenga que mejorar, por supuesto, pero como decís vos, en cada etapa, en cada momento, quedarse vacío, decir di todo, hice lo que creí que tenía que hacer o que podía hacer, con los elementos que tenía a mi alcance, ya con eso es suficiente. Después el resultado es otra cosa, el resultado puede ser hasta algo fortuito, de que un tercero a lo mejor saltó, corrió, lanzó o jugó mejor. Hay factores externos que nos exceden y no tienen que ver con nosotros. Pero lo que sí tiene que ver con nosotros, eso sí manejarlos y quedarnos tranquilos de que se hizo lo que se pudo. Tenemos muchas amigas y amigos conectados y que nos hacen llegar preguntas y me parece que hay dos que van de la mano, ¿no? Uno que dice, bueno, ¿cómo hace algún pibe o piba para empezar a practicar el deporte? Y otro habla del espacio que tiene el atletismo en los medios. Digo, me parece que van de la mano, que la promoción, ya sea estatal o privada, es importante, que haya espejos para que uno empiece a practicar un deporte también es importante, pero mañana te dicen, Germán, cuando dejes de practicar vas a tener un cargo o vas a tener que asesorar a un secretario de deportes, a un ministro de deporte. Decime cómo hacemos para fomentar el atletismo en todas sus versiones desde la niñez. ¿Cómo hacemos para ensanchar la base para que de pronto no haya posibilidad de que salga un Chiaraviglio, sino que salgan 10 Chiaraviglios? Bueno, ¿en qué aprieto me metiste? Pero bueno, ya que me invitaste, voy a intentar hacer ese ejercicio. Yo Con te el, digo, de asesor o de ministro o secretario te llevaría, pero bueno, eso por ahora seguiste en el atletismo. Con el mayor respeto de la gente que está en la función pública, que entiendo debe ser algo muy demandante. Una de las cosas la charlamos y tiene que ver con que el deporte, para mí, por lo menos desde mi humilde opinión y lo que fui conociendo a lo largo de los años, tenga que estar presente en edades tempranas en la currícula escolar. Hay muchos países que lo tienen y dio grandes resultados. Eso creo que es fundamental. Y después, otra de las cosas que fui viendo a lo largo de los años es, eh, y siempre me he puesto a disposición, porque las autoridades de todos los gobiernos y que han pasado y demás, también se lo hemos dicho, es el hecho de, en el buen sentido, usarnos, sobre todo el tema de la imagen de los deportistas y llamarnos, compartirnos, invitarnos a cuando haya actividades, sobre todo masivas, cuando hay juegos, cuando son los de Vita, cuando son los juegos ahora de Santa Fe, manifestaciones deportivas y demás, porque el espejo, lo que hablábamos, esa charla por ahí con los chicos, que muchas veces me toca, me invitan en colegios y uno no se da cuenta la repercusión que eso trae, las preguntas interesantes que hacen los chicos, los jóvenes y su interés y su deseo por ahí conocer cómo piensa un deportista que le dio, no sé, mucho a una provincia o al país o que tuvo la suerte de viajar al exterior. Creo que ese compartir tiene un impacto muy grande, porque puede
a lo mejor alguien que esté en una institución, un dirigente, pero cuando lo dice el deportista, a los chicos le queda mucho, porque está esa cuestión del ídolo, del jugador que quiero ser o quien anhelan, son un poco un reflejo de ellos cuando sean grandes, muchos anhelan con jugar al fútbol y ser futbolistas, entonces cuando ellos les hablan, realmente se los escucha mucho. Y, Y, y es un y win-win, les como resulta digo, más ganan las dos creíble. partes, porque es visibilizar, claro, es visibilizar un poco y darle valor a los deportistas que yo tengo en mi provincia, en mi ciudad, en mi país, y que si por los medios tradicionales o los medios de comunicación no los conocen tanto, es una forma de también que los conozcan, y por el otro lado también, del otro cara de la moneda, que los chicos, sobre todo los más pequeños, empiecen a interactuar y ver que son tan terrenales como ellos, que son de carne y hueso, eso los acerca y yo creo que los motivaría mucho más para poder acercarse al deporte. ¿Qué cosas te dan, no sé si bronca, pero qué cosas te molestan de esta Argentina que estamos viviendo? Desde tu lugar, de ciudadano común o de aquel deportista que está haciendo lo suyo y bueno, y tiene lo que tenés vos con toda esta carrera por delante. Ay, no sé, me cuesta por ahí entender que no tengamos la capacidad por ahí como sociedad de alinearnos un poco más en cuanto a nuestros incentivos, intereses para salir adelante. Si bien muchos podemos compartir el diagnóstico de que estamos mal en un montón de cuestiones, después nos cuesta mucho decir, bueno, ¿por dónde arrancamos? De a rato sentimos como esa impotencia porque no podemos avanzar, pero al mismo tiempo... eh, no sé, estamos en una especie de posverdad, digamos. Todos sabemos que hay cosas que están mal, pero no tenemos idea qué hacer para poder resolverla, ¿entendés? Entonces hay Ujú. un estado de ni una cosa ni la otra, y eso a veces genera un poco no sé, incertidumbre, digamos. Eso es la sensación que me da, digamos, como ser humano. Recorriste el mundo, viviste en otras partes. Hoy hay muchos jóvenes que están pensando, no solamente ahora, sino desde hace algunos años para acá, que la mejor salida es irse de Argentina. Eh, ¿qué, ¿Cómo nos ven? ¿Cuál es la mirada y también el mensaje que tenés para esos que están diciendo, mira, la verdad, que vas a forjar un futuro mejor afuera de Argentina? Mirá, yo creo que eso termina siendo por ahí una decisión muy personal. Yo tuve la suerte de vivir muchos años en el exterior por mi profesión y, y digamos, la verdad es que vi distintas realidades. Cuando estás afuera creo que te empieza a gustar más Argentina que cuando estás todo el año acá adentro, es la sensación que a mí me quedó. También ves que ¿No? afuera muchas veces valoran cosas que nosotros al estar acá no las vemos en el día a día, pero también es real que hay cosas que por ahí tienen que ver con, no sé, con la inseguridad, cuestiones económicas, de la inflación, que uno dice, arranco, me va un poquito mejor y cada 10 años tengo que arrancar de nuevo. Esas cuestiones también estando afuera, a veces algunos los valoran. Yo Ujú. siempre no soy quien por ahí para sugerir o dar un consejo, pero creo que es una decisión muy personal. Hay un montón de motivos por los cuales quedarse en Argentina, me parece, y hay también motivos por los cuales irse si tu profesión lo requiere o a lo mejor alguna experiencia familiar en algún momento. Yo quiero a Argentina, quiero que le vaya muy bien, y ojalá nada, podamos estar acá y seguir viviendo de cada vez la mejor manera, no sé. Ojalá que sí, Germán. Hubo un momento del deporte argentino en donde ese impuesto que se cobraba a los celulares permitió, me parece, un mayor fondeo de dinero para los atletas. Después eso se suprimió. ¿En qué instancia estamos? ¿Cómo está un deportista bueno, a lo mejor alguno por más conocido puede tener algún sponsor privado, pero la beca al deportista de alta competencia es fundamental para que puedan seguir desarrollando su tarea? ¿Hoy en qué instancia estamos? ¿Cómo estamos? La verdad, olvídate que yo tengo un cargo un cargo legislativo volcado en el vinculado al gobierno nacional. La verdad de cómo ves hoy
el financiamiento y el apoyo al deporte? Mirá, Marcelo, primero decir que la creación del ENAR fue muy positivo para el deporte argentino. La ley contemplaba el 1% de la telefonía celular para financiar al deporte de alto rendimiento. Y te voy a nombrar dos cosas que fueron puntuales, como para que te des una idea, digamos, del beneficio que trajo, que para mí fueron claves, marcaron un antes y un después. Uno, empezar a cobrar del 1 al 10 nuestra beca todos los meses. Eso no ocurría. Y dos, empezar a tener obra social. Los deportistas de alto rendimiento no tenían obra social. Y ya con eso fue un cambio rotundo. Y a partir de ahí empezamos a viajar al exterior o a tener la posibilidad de hacer esos campus de entrenamiento previo a las competencias, que antes de la existencia del ENAR eso no ocurría. Por ende, los que vivimos el pre-ENAR y el post-ENAR, sabemos muy bien que tuvo un beneficio muy importante esa ley. Después, obviamente, con el cambio de financiamiento a partir de 2018, que se suprime el 1% de la telefonía celular y pasa a ser un aporte, digamos, del Tesoro, ajustado al gasto primario, si no me equivoco. A partir de ahí el ENAR empezó a perder mucho financiamiento en los últimos años y al día de hoy tiene muy poco, realmente muy poco financiamiento. Si bien hay mucha gente muy profesional que está trabajando, es por supuesto que te limita mucho más el tener menos recursos y uno tiene que hacer lo que puede con lo que tiene. A mí me parece que una de las cosas más importantes de la creación del ENAR, como lo dice su ley, fue que tenga autarquía e independencia en lo administrativo y en lo financiero, porque creo que esta sociedad, digamos, bipartita entre el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deportes de la Nación por parte del Estado en la, digamos, en la administración, en la gobernanza del ENAR, le garantiza por ahí en el largo plazo mantener programas deportivos, que es lo que el deporte necesita, sobre todo pensando en que nuestros periodos son por ahí plurianuales y las metas de largo plazo, si bien, digamos, no estoy diciendo nada nuevo, sirve para todos los rubros, pero la dinámica del deporte en particular lo requiere. Nosotros planificamos ciclos olímpicos y nos cuesta mucho a veces cuando en el medio hay cambios de mandatos o de gobiernos, porque muchas veces eso se desalinea. Entonces, tener el ENAR o intentar tener el ENAR de la forma más independiente desde ese lugar, para nosotros es muy importante. Sin duda que son de las que llamamos esas políticas de Estado que no deben cortarse por más que cambien los gobiernos, ¿no? Bueno, y se da en todos los ámbitos en la Argentina. Y claro, un deportista que prepara de Juego Olímpico, en el medio viene una elección, cambió el signo político, cambió la política y te quedaste con 2 años pedaleando. Tal cual. Sí, es como que hay que volver a explicar de nuevo y conocerse de nuevo con las nuevas autoridades y eso lleva tiempo, entender que por ahí los engranajes del Estado también tienen su complejidad, es lógico, eso nosotros lo sabemos, pero bueno, por el otro lado nosotros tenemos el carril del calendario del deporte que no para y que una competencia dentro de 3 meses está ahí y no se puede modificar. Un juego olímpico es cuando tiene que ser y no hay excusas para prepararse y demás. Entonces, bueno, lo del ENAR yo lo entiendo un poco como una entidad, sería como una especie de fondo anticíclico, digamos, que Ah. independientemente de cambios, puede seguir manteniéndose con una cierta estabilidad. De infraestructura estamos flojitos, ¿no? ¿O crees que con lo que hay alcanza como para empezar a promover, digo, en cantidad de pistas de pistas sintéticas de atletismo, en los campos como para practicar, digamos, estamos muy limitados? A ver, sí, estamos limitados, pero no quiere decir que no podamos por ahí optimizar lo que tenemos y a mí me gustaría ver un poco más de coordinación, me refiero a por ahí tal vez reflotar ideas antiguas de hacer por ahí polos federales o centros de mediano o alto rendimiento en diferentes lugares del país, así como tenemos el CENAR, pensar por cuestiones geográficas, de clima, de características de un deporte
que se benefician por a lo mejor la altura en el norte, en Cachi, los que hacen pruebas de aeróbicas, o por ahí el ciclismo en el oeste del país, que son, digamos, provincias que tienen muy buen rendimiento y también muy buen entorno para poder entrenar y competir. ¿Por qué no pensar centros de mediano rendimiento, de alto rendimiento, con por ahí trabajo mancomunado entre provincias, nación, no sé, lo tiro así por arriba, pero creo que está bueno porque el tema del desarraigo de los chicos del interior hacia la ciudad de Buenos Aires siempre fue un tema, siempre fue una cuestión difícil de resolver. Pero bueno, no había muchas otras alternativas y bueno, siempre era emigrar al CENARD, terminar andar muy bien para fortalecer inclusive la infraestructura adecuada en esos lugares, ¿no? Sí, claro, nombraste Cachi, me acordé que el doctor Souto, que fue médico o es médico de la Asociación Argentina de Atletismo, seguramente lo conocés, me contaban de la experiencia Darío. de una infraestructura muy buena que tienen en Cachi para practicar en la altura, especialmente es una localidad que turísticamente cuando uno hace la zona de Salta y los valles calchaquíes visita. Sí, Cachi históricamente, digamos, ha sido un lugar donde los deportes que tienen la necesidad de desarrollar su capacidad aeróbica es como una especie de sobreentrenamiento por naturaleza. Van a hacer adaptación que se llama a la altura, los corredores de fondo, los maratonistas, también los de natación, porque requieren de capacidad aeróbica, y es un clima y una altura adecuada para poder adaptarte y después bajar a nivel del mar y poder competir, digamos, con una digamos, capacidad mejor, si querés, para hablar coloquial y no en cuestiones técnicas. Entonces, Sí. de eso, obviamente se empezó a hacer una pista en su momento de atletismo, que ahora estaría bueno renovarla porque está un poco vieja, hay alojamientos, entonces es como que por una demanda, por una necesidad, se creó medio un punto de referencia inclusive para Sudamérica, porque muchos de otros países vienen a entrenar a Cachi. Eh, los han convocado desde la política en algún momento a los deportistas para decirle, che, a ver, ¿qué hace falta? ¿Qué crees que hay que hacer? Digamos, a los que conocen, a los entrenadores, a los deportistas, los han convocado frecuentemente para sentarlo y decirle, bueno, ¿qué te hace falta? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo desarrollamos, cómo seguimos desarrollando tal actividad? Compartirnos por ahí anuncios, pero la mayoría de las veces, te voy a hacer todo lo sincero que pueda, la mayoría de veces tiene que ver con comunicar decisiones tomadas o políticas adecuadas. No significa que nosotros tengamos la verdad ni que tengamos por ahí cosas diferentes o nuevas para aportar, pero la verdad que ahora que lo nombrás, estaría muy bueno una instancia así. No a mí, sino a las personas que estén hoy tomando las decisiones consideren que pueden ser idóneos para aportar desde ese lugar. No, sin dudas que sí. Hay que preguntarle a los que saben, sino cómo se desarrollan las políticas. Y bueno, yo anoté tres o cuatro cosas que las pensaba y las ratifico y las reafirmo escuchándote. Y vamos a hacer algunas gestiones, por lo menos vamos a hacer las gestiones. A mí me parece que lo que se cayó con el ENAR hay que volverlo a financiar y me parece que es fundamental. Ese 1% de la telefonía celular, bueno, me parece que es un fondo concreto que como vos decís, sirve para todo, sirve para que ustedes sean espejos de los pibes que saquemos de la calle y que quieran practicar un deporte. Mira, nosotros en esas capacitaciones de las escuelas, uno lo cuenta porque son las cosas concretas que podés desarrollar y que podés ejemplificar. En esas escuelitas deportivas decíamos, bueno, vamos a llamar a los pibes que se están por recibir, y lo dijimos, lo hablamos con Marcelo, y dijimos, ¿por qué no capacitamos en un barrio chicos que quieran jugar a la pelota, que quieran jugar al fútbol?
seguramente encontrás a montones. Bueno, los capacitamos con el profe Olivera, con Marcelo, con un grupo de profes. Hoy son los chicos que llevan adelante las escuelitas. Y por lo menos de 10 que capacitamos, no, de 15 que capacitamos, hay 3 que ya quieren seguir la carrera de profesorado de educación física. Entonces, digo, eso es un ejemplo chiquitito. Si nosotros lo multiplicamos con alternativas del deporte que sirvan de espejo, con, como vos decías, que busquemos la salida para que controlemos las caries, el pie plano, el soplo en el corazón, va a ser la única alternativa, pero no inventamos nada. Se inició allá con los Juegos Evita hace 70 y pico de años, entonces hay un montón de alternativas que hay que volver a incorporarlas, hay que volver a llevarlas adelante, y el presupuesto para el deporte, nosotros vivimos y respiramos deporte todas nuestras vidas, pero y queremos estas cosas porque las sentimos que son así y que son reales. Sí, sí, tal cual. A ver, vos con esas actividades o estando en el territorio, en los barrios, en los lugares donde se puede hacer deporte en un playón o en una cancha de fútbol o en una pista de atletismo también municipal y provincial, porque todas las pistas del país o el 90% son del Estado, sea nacional, Uh -huh. provincial o municipal. Son lugares donde si uno logra por ahí ese encuentro y ordenarse, podés también evaluar a la población que tenés activa, como decías vos, si hay factores de riesgo, para prevenir, para tomar en cuenta las cuestiones antes de que ocurran, y siempre con la excusa del deporte, o sea, volvemos a lo anterior. Che, ¿estás haciendo atletismo? Bueno, vení, mostrame los pies, mostrame, haceme un análisis de sangre, o vemos un chequeo de cómo estás a nivel general, salud, inclusive, bueno, venís vos y está tu familia también, bueno, tu familia. Eh, es una forma de tener por ahí cercanía y conectar y anticipar algunas cosas antes que te sucedan y tenerlos dentro del radar también, ¿no? Porque por ahí, si Claro. no, hay cierta población que no sabemos, digamos, si tienen factores de riesgo, tienen cuestiones de la salud. Más que nada hablando desde ahí, imagínate que ni siquiera te estoy hablando de alto rendimiento. Alto rendimiento es la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia. Ojalá tengamos muchísimos campeones, pero que eso sea algo, digamos, por añadidura, que venga después por consecuencia de lo que hablamos hasta ahora y hasta recién, de que la mayor cantidad de gente haga deporte, se mueva, actividad física en un espacio público, en un espacio privado o donde sea. Germán, las últimas dos, y ya te tengo hace casi una hora, y yo te agradezco muchísimo, es la primera que hacemos de estas actividades, y bueno, un poco despuntar el vicio de mi profesión, pero también de lo que hice hasta hace poco, pero también me parece que desde esta actividad nosotros debemos escuchar a quienes están, y para saber lo que tenemos que hacer, qué mejor que escuchar, como vos decías, a las personas que están, que saben, de los que tenemos que aprender, de tomar los ejemplos, de escucharlos para ver cómo podemos gestionar. Acá un amigo me pregunta, ¿cuánto juega la cabeza en un deportista de alto rendimiento? Muchísimo, muchísimo. Creo que por ahí está esa frase, viste, la típica que tenía talento, pero bueno, no le dio la cabeza. Como diciendo, Sí, tenía la mayor cantidad de cosas y esto pequeño, la cabeza, no le dio y bueno. Y yo diría al revés, si no tenía cabeza, no tenía el mayor porcentaje de sus cualidades o capacidades. Conozco muchísimos atletas que sin cualidades por ahí físicas, sin ser unos sobre o superdotados a nivel físico, han llegado a tener resultados, grandes resultados, con mucho esfuerzo, trabajo, dedicación, pero que tenían mucha cabeza. No conozco un deportista que no haya tenido, que sin fortaleza emocional o con una buena cabeza, uno haya llegado al alto rendimiento. Entonces, fíjate lo totalmente. importante que es y tiene que ver con un montón de cuestiones, pero básicamente tiene que ver con bancarte el alto rendimiento, que no es un dato menor, y con por ahí trabajar cuestiones como es la presión, como entrar a un estadio lleno de gente, como manejar las expectativas, y todo eso se entrena, son herramientas que se pueden entrenar para intentar a la hora de que te ocurran, porque no te dejan de ocurrir, somos seres humanos, puedas tener más cantidad de herramientas para poder enfrentar esos momentos.
Y la otra, si no hubiese sido garrochista, ¿hubiese sido deportista en otra actividad? Probablemente sí, porque me gusta el movimiento, siempre me gustó, el mundo del deporte es muy lindo, te obliga un poco a cuidar mucho tu cuerpo, también en general, uno viaja bastante y uno de los motivos por los cuales sigo haciendo deporte y lo hice toda mi vida es porque me encanta viajar, así que probablemente sí. Jugué al fútbol un tiempo de chico, pero no sé si hubiese ¿De qué llegado a algún jugabas? lado realmente. Sí. ¿De qué Jugaba de jugabas? 7 por la punta derecha. Era De muy 7 alto para corría, ser tenía Win. patas largas y me mandaban a tirar el centro. Sí, sí, pero en esa época era el único que corría rápido y entonces desbordaba por la punta y tiraba el centro. No era bueno cabeceando, o sea, un win raro. Ah, mirá, bueno, están dulces en el último tiempo porque sos hincha de Colón. Sí, sí, soy hincha de Colón y bueno, tantos años de sufrimiento creo que merecíamos al menos algo, ¿eh? Un resultado como el año pasado, ¿no? La verdad que estoy contento. En los últimos años estuvimos en finales de Sudamericana, fuimos campeones, ahora estamos en Copa Libertadores. No me puedo Y quejar, no me puedo quejar. les tocó un grupo, no te digo que accesible, pero para pelearla bien. Mira, siendo hincha de Colón, siempre es un sufrimiento. Es así. Pero bueno, Germán, gracias. Sinceramente, inauguramos este ciclo que ojalá lo podamos hacer todas las semanas con distintas personalidades y tenerte con nosotros ha sido un lujo. Bueno, para transmitir todos tus pensamientos y en algún momento a lo mejor te convocamos para alguna charla en vivo en alguno de los cursos, en algunas capacitaciones, para que simplemente le hables a las chicas y los chicos que no es solamente el mensaje del deportista, es el mensaje para que en la vida encuentren muchos de estos un rumbo, una alternativa, que una sociedad que le dice que ser segundo no sirve, que una sociedad que de pronto les pueda decir si no llegás a tal cosa fracasaste, sin saber el camino del medio, de lo que transitas, si no llegaste a tener todo esto, sos un fracasado. Bueno, ojalá esa imagen, creo que con mensajes como el tuyo lo podemos cambiar. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que para mí un placer poder charlar con vos nada, que me haya dado el espacio de charlar de estas cosas que tanto me gustan, como es el deporte y tanto me apasiona. Y bueno, y a la gente también que se sumó y acompañó y mandó sus mensajes y sus preguntas. Un placer, gracias por estar, por compartir con nosotros y será hasta la próxima. Un saludo grande. Germán, abrazo grande. Otro. Saludos a Adiós. todos. Gracias. Gracias. Bueno, un gran placer a todos ustedes. Gracias por seguirnos y ya estaremos tomando contacto en otra oportunidad con otras personalidades. Arrancamos por el deporte, por allí seguimos en alguna de las otras actividades. Me sirve para descomprimir un poquito. Son momentos difíciles que se viven en el país. Le ponemos toda la gana, todo el empeño, todas nuestras ganas de trabajar, nuestras ganas de aportar ideas y bueno, y de compartirla con todas ustedes. Un abrazo grande.